Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria. Es un gusto estar con usted. Ya es martes y es 19 de noviembre de este 2024. Tenemos 30 minutos de información con un tema muy importante, el tema de la migración de estas caravanas que son vistas desde diferentes puntos de vista, pero la realidad es que también es un grupo de personas que enfrentan severos riesgos por tratar de tener una vida mejor. Así que de esto vamos a platicar esta noche, acompañado de noticias bastante relevantes generadas este día. La familia de Sandra Domínguez decide levantar el plantón que tenían allá frente al Palacio de Oaxaca. Ellas, aseguran que ha habido acoso y determinan buscar ayuda internacional. El robo en el mercado de artesanías de Oaxaca, de la capital, 12 establecimientos afectados. Nuevo derrame, sí, en lo que va de este año me parece que van 6 derrames de hidrocarburo allá en Bahía La Ventosa y desde luego que los pescadores piden respuestas a Pemex. El escenario tan complicado que enfrentan miles de migrantes por varios estados del sureste mexicano. En realidad prevalece el crimen organizado, el tráfico de personas y desde luego los accidentes automovilísticos. Vamos a ver el siguiente reportaje. Un problema que no es nuevo en Oaxaca son las caravanas de miles de migrantes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe, África y China, cruzando de manera irregular la frontera sur de México con el objetivo de llegar a Estados Unidos. Cuando menos entre octubre y noviembre del 24, cerca de 30,000 personas en caravanas han arribado al estado por una de las principales rutas que es el Istmo de Tehuantepec. A pesar del aumento en vigilancia, los migrantes utilizan caminos y peligrosos, además de ser clandestinos para atravesar el territorio. El gobierno de México informó sobre la puesta en marcha de un corredor emergente y movilidad segura para trasladar a quienes ya tengan fechas agendadas y solicitar asilo a Estados Unidos. Pero Oaxaca también ha sido el escenario de importantes células de traficantes de personas. Recientemente, tras un operativo, fueron rescatadas 71 personas privadas de su libertad en una vivienda de Juchitán con 19 menores de edad, retenidos mientras sus captores exigían dinero a los familiares para liberarlos. El diésel que alimenta ese motor de la delincuencia en el Istmo es la migración. Es ahí donde circula lo que alimenta mucho el fenómeno delictivo. Los traficantes han identificado rutas en el sur de México, entre ellas Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz. Son puntos críticos, por lo que muchos de los migrantes desisten y aceptan la deportación. Asimismo, los riesgos en las carreteras han dejado al menos 72 muertes entre enero a diciembre de 2023 y hasta el cierre del 2024, siendo los accidentes de tránsito la causa principal. Por ejemplo, los 3 que murieron y 17 heridos al ser atropellados en abril. En marzo se encontraron los cadáveres de 8 migrantes asiáticos en un accidente marítimo en la costa oaxaqueña. En 2023, al menos 16 venezolanos y haitianos murieron en un trágico accidente en un autobús. Los migrantes enfrentan múltiples peligros, desde condiciones de viaje inseguras hasta posibilidades de ser víctimas de delitos. A pesar de estos riesgos, muchos están dispuestos a pagar las fuertes sumas de dinero para asegurar su paso a través del país. Me agarró migración, a la vez me maltrataron, me quitaron todo, me dejaron sin dinero, me soltaron, seguí de vuelta, subí a Ciudad de México, llegando a Ciudad de México me volvieron a agarrar. Mega Noticias, Connie Baigorria. Ahí está esta primera parte y desde luego que abrimos la conversación. ¿Qué tanta empatía tenemos con los migrantes? Porque la realidad es que es muy difícil ver de repente a mujeres con bebés en carreolas, mujeres embarazadas, y la gran mayoría de las personas se pregunta, bueno, ¿por qué salen de sus países? La realidad es que son muchas las circunstancias que obligan a estas personas a dejar sus territorios. Ahora,
¿Cómo califica la actuación de las autoridades? ¿Va pegada a los derechos humanos? Y quizá el siguiente planteamiento sería, bueno, ya prácticamente tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, ¿qué va a pasar en este país? Que bueno, pues es una ruta, ¿no?, necesarísima para los migrantes. 971-112-1300. Y es un gusto platicar esta noche con Elizabeth Lara, la maestra Elizabeth, defensora de los derechos humanos y pueblos de Oaxaca. En este contexto, Elizabeth, más de 30,000 migrantes han transitado por Oaxaca en los últimos meses. Entonces sería un foco rojo, ¿no?, para decir que fue fallida la política migratoria. La verdad que esto lo que ha provocado es que esta política fallida del Instituto Nacional de Migración obviamente buscan otras rutas, otras veredas, otros caminos también para poder llegar a Estados Unidos. Entonces, derivado de esta política fallida, pues obviamente tendrán que buscar otros lugares, otros escenarios para poder transitar por México. Y bueno, ahorita son prácticamente rehenes ellos de diferentes ilícitos, como la trata de personas que bien lo comentas tú. Un poco el tema de la caravanización de la migración, de la cual yo no comparto ese tema de la caravanización, porque se filtran muchos perfiles, muchas personas que viven obviamente víctimas de este flagelo también. Hay muchos niños sustraídos por sus padres, a lo mejor también, que no han vivido con ellos, y también por otras personas que también han sido sustraídas. En fin, se dan muchos escenarios dentro de estas caravanas, que obviamente dicen los migrantes que es la forma más segura de migrar. Yo la verdad tampoco creo que sea la forma más segura. Creo que México necesita no fronteras abiertas, sino fronteras reguladas en este momento. Sí, coincidimos con usted ahora, con el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo esperaría usted que se aborden estos temas en una agenda estrictamente apegada a derechos humanos? México ahorita actualmente es ruta migratoria, no solamente el sur, sino obviamente estamos hablando de todos los estados hasta llegar a Estados Unidos, de todos los estados de la República. Entonces, tiene que ser parte precisamente, porque es un tema, si se quiere abordar desde dos perspectivas, en el tema de derechos humanos, en el tema de seguridad, por ejemplo. El Instituto Nacional de Migración, junto con Guardia Nacional, lo ven desde un enfoque de seguridad. Nosotros, como organismo de derechos humanos, los defensores, la sociedad civil organizada, lo ve como un enfoque y una mirada de derechos humanos. Es que son dos temas diferentes que me parece que tienen que, obviamente, trabajarse en ambos sentidos, porque también necesitamos una frontera regulada. Maestra, desde luego que nosotros tenemos muy presente que a usted le ha tocado vivir muchas movilizaciones migratorias en el istmo de Tehuantepec. Digo, situaciones que para nosotros han sido hasta cierto punto normales. ¿Cómo se espera, bueno, antes de la llegada del presidente de Estados Unidos, la movilidad particularmente para Oaxaca? Sí tenemos que ser como muy claros nosotros también como defensoría de actuar obviamente contra esas instituciones que violentan, que hacen revisiones migratorias, que hacen una revisión de control, una actividad de control migratorio, que no tienen una solución del tema. Entonces, sí estamos en el tema nosotros preocupados, pero más con un enfoque humanitario, haciendo un llamado a ser empáticos a los presidentes municipales de toda la ruta migratoria. Si tú recuerdas en algún momento la caravana 2017, esta que obviamente fue bastante grande y sin precedente alguno, los pueblos del Istmo siempre eran estos pueblos que dieron cátedra de humanismo en ese sentido, no así en el centro del país, no así en el norte del país. Nos tocó estar estar muy de cerca en esta caravana, y que ahora mismo los propios municipios de la ruta migratoria no están ayudando, no están siendo empáticos, ni dando este apoyo humanitario a los migrantes. Y fíjese usted el dato que nos da la defensora de derechos humanos. Al istmo de Tehuantepec se le caracterizó por ser
Bueno, pues empático y con una cátedra de humanidad. Estas personas hoy lo que más prevalece es la delincuencia y el tráfico de personas. Con esto vamos a las breves locales. La sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazó permitir la instalación de casillas al interior de las escuelas para el desarrollo de la consulta infantil juvenil 2024 que está organizando el INE. En un comunicado remarcó que esta acción vulnera derechos de docentes y atenta contra la autonomía de las escuelas. Dentro de los puntos dejaron en claro que la intervención del INE en los planteles desvirtúa la misión educativa, así que no habrá permiso en las escuelas de Oaxaca para estas consultas. Hablando de maestros, pero refiriéndonos a los jubilados de la sección 22, bloquearon los accesos al Palacio de Gobierno, exigen pagos pendientes, un bono de 5,000 pesos y una prima de antigüedad para 14,000 jubilados. Esta protesta también se da en el marco de la Mesa Nacional de la Ciudad de México, donde se establece, desde luego bajo los acuerdos del gobierno federal, un pago de 211 millones de pesos. El IEPO remarcó que se ha cumplido en tiempo y forma y solo están en trámite, es decir, ya pronto les van a llegar las transferencias. La presidenta honoraria del DIF, Irma Bolaños Quijano, realizó una gira de trabajo por el Istmo de Tehuantepec, estuvo en Comitansillo, Huamelula, entregaron apoyos a la población vulnerable, dotaciones alimentarias con desayunos, itacates, latidos nutritivos, así se llaman los subprogramas, en pues una asistencia humanitaria en el Istmo de Tehuantepec. Los nuevos legisladores rinden protesta, será la nueva Junta de Coordinación Política, pues el poder allá en San Raimundo Jalpan. El Grupo de Mujeres 8 de Marzo, Asociación Civil y el Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Itzmeña, Cami Rosario Ibarra, trabajamos todos los días para erradicar la violencia hacia las mujeres, las niñas, los niños y personas de la diversidad. Acércate, nuestros servicios son gratuitos y confidenciales y no estás sola. ¿Le duelen sus rodillas y tiene dolor en su columna? Consulte en la Clínica del Rosario al doctor Alejandro Gómez Rueda, que le ofrece los tratamientos más recientes para sus molestias: ozono, láser, interferenciales, medicina alopática, tratamientos musculares y degenerativos, fraccionamiento El Pitayal frente a la cancha de básquetbol. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Este programa es presentado por Hola Metrocarrier, alianza que comunica éxito. Vámonos con las 100 palabras de Stephanie Enaro en su análisis del día de hoy. 100 palabras de Stephanie Enaro. Todo cambia, incluyendo a Ken Salazar. En alguna ocasión, la cercanía del embajador de Estados Unidos en México preocupó al gobierno de Joe Biden, pero ahora se encuentra lejano y hasta incomoda. Ahora el embajador dice que nunca entendió lo de la pausa, que AMLO rechazó ayuda de Estados Unidos para combatir la inseguridad, que es innegable que la estrategia de abrazos no balazos fracasó y que para acabar con el crimen organizado y la violencia, México necesita la ayuda de su país. Estoy de acuerdo, pero ¿por qué lo dice hasta ahora? ¿Por qué no lo dijo antes, cuando AMLO todavía estaba en el poder? ¿Acaso ahí México no necesitaba la ayuda y la estrategia de abrazos y no balazos sí funcionaba? Todo parece apuntar a que esta es una capa más de la cebolla que huele mal en la relación bilateral, que ilustra la desconfianza y que esconde la verdad de la llegada a Estados Unidos del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Vaya cambio el de Ken Salazar. Ojalá y hubiera hablado antes.
Vámonos contigo, Noé Nolasco, al otro lado de la redacción. Gracias, Connie. Con tu permiso vamos a darle lectura a algunos comentarios de la población que opinan con respecto a este fenómeno migratorio. Algunos señalan, ya son muchos los migrantes en los municipios del Istmo, están en feas condiciones que podrían afectar también a la población local. Nos ponen en aprietos para la saturación de servicio. Cuando llegan a un pueblo o comunidad ocupan energía eléctrica, agua, dejan mucha basura. Eso es un riesgo también. Afortunadamente hoy vemos que van patrullas cuidándolos en su caminar, pero eso ya se dio después de varios accidentes. Un comentario más, si ya están gastando en cuidarlos, incluso en apoyarlos con médicos y alimentos en algunos puntos, si les permiten el tránsito, ¿por qué no mejor les pagan camiones? Serían mejor. Ahí este comentario, Connie, con respecto a la opinión de la situación que se está viviendo con respecto a la situación migratoria. Pero bueno, ¿qué ha cambiado? Después del cierre de los centros de distribución de los migrantes que abrió el estado de Oaxaca, donde les brindaban camiones, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo se ha modificado? ¿Y cuáles son los efectos? Veamos el siguiente trabajo. Luego del cierre de los centros de movilidad y albergues instalados en la región del Istmo de Tehuantepec para la atención de migrantes, los cuales operaron por un lapso de 4 meses en acuerdo con las autoridades de México y de Estados Unidos, estos han quedado a la deriva, sin apoyo y frente a escenarios de persecución y abusos. En el mes de septiembre, las autoridades oaxaqueñas aperturaron 3 centros de movilidad en los municipios de San Pedro Tapanatepec y Juchitán de Zaragoza y en San Sebastián Tutla, apoyándolos en su estancia y movilidad a la capital del estado o del país, a migrantes que obtenían una permanencia regular por las autoridades mexicanas en su trayecto a Estados Unidos. El último de estos centros en cerrar fue el de Juchitán de Zaragoza, el cual en un lapso de 100 días logró movilizar 29,817 migrantes a la capital oaxaqueña y 151,645 a la Ciudad de México, situación que generó protestas ante la inconformidad del cierre, provocando el primer bloqueo a la vialidad por parte de migrantes. Lo que queremos es que se vuelva a abrir la terminal para todo que siga fluyendo como venía fluyendo, sin hacer problemas ni nada, ¿me entienden? Entonces los benefician a ustedes porque son de aquí, también nos benefician a nosotros, que los que queremos es salir de acá. Ante este escenario, la Unidad de Política Migratoria reporta la detención y aseguramiento de 9,338 personas extranjeras en situación irregular en el estado de Oaxaca, esto al corte del mes de enero del 2024. Nos agarraron, nos sentaron, nos dijeron que pues, nos iban a sacar una foto y luego pues, nos querían subir a una combi. Decidimos caminar y comenzaron a forzarnos, incluso los 3 chavos que están atrás están bastante golpeados. De acuerdo a testimonios de migrantes, en los últimos meses se han agudizado los operativos por parte de autoridades, principalmente de madrugada y en zonas poco pobladas, por lo que lo único que les queda es correr. Nos hemos logrado escabullar, ¿verdad? Hemos corrido, pero sí hemos tenido dificultades con ellos. Después de los recursos aplicados para los migrantes, ¿ahora viene la cacería? Entonces, ¿es esta una verdadera política de atención a la crisis migratoria? Lo cierto es que las caravanas no se detienen y siguen arribando miles de extranjeros asentándose principalmente en municipios del Istmo, con o sin apoyo humanitario. Mega Noticias. Ya se anuncia el día de ayer el ingreso de una caravana de migrantes más al estado de Oaxaca, por lo menos 1,500 migrantes, uno de los caravanas pues más grandes que está ingresando a la entidad y que esto podría traer afectaciones, opina la población en general. Con esto regreso contigo. La información destacada en el estado a continuación. Robo masivo, así fue calificado lo que sucedió en el mercado de artesanías allá en Oaxaca. Es el mercado José Perfecto García, que alrededor de las 5 de la mañana, pues registró un asalto con cuando menos 12 locales que fueron vaciados. El reporte de robo fue notificado por el velador, pues los comerciantes inmediatamente dijeron es el sospechoso, aseguran que no es la primera vez que sucede esto y de acuerdo con los comerciantes
los delincuentes ingresaron por la zona de cajeros, solicitaron la presencia de la Fiscalía y la verdad es que sí, de acuerdo a los testimonios hubo muchas pérdidas en 12 locales. A 13 días de que los familiares de Sandra Domínguez iniciaran un plantón frente al Palacio de Gobierno este miércoles, anunciaron que levantan la protesta primeramente por falta de respuestas, 2 por temor a represalias luego de ser hostigadas y amenazadas de liberar el espacio. La hermana de Sandra, Kisha Domínguez, en una conferencia remarcó que ante la indolencia de las autoridades estatales llevarán la lucha a la Ciudad de México. Se han cumplido 46 días, no hay información lamentablemente. Los jefes del Congreso, coordinadores de los grupos parlamentarios, rindieron protesta como integrantes de la Jucopo. El presidente, desde luego, ya lo habíamos dado a conocer aquí en Mega Noticias, Benjamín Viveros Montalvo, el que estuvo al frente de Morena, hoy es el líder de este grupo parlamentario. También, bueno, pues por el Verde Ecologista no podría faltar Elvia Gabriela Martínez. También está Fuerza por Oaxaca, Isaías Carranza, la coordinadora del grupo, Lisbeth Anaí Concha Ojeda, y el coordinador del grupo parlamentario del Trabajo, Dante Montaño Moreno. Recordemos que la gran mayoría de ellos, la gran mayoría, no todos, estuvieron en el PRI. Bueno, pues hoy son Fuerza para Morena. Alex Orozco, condiciones climatológicas para las próximas horas. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario, el que usted verá a lo largo de las próximas horas. Buena parte de la región va a estar presentando algunas nubes, sin embargo, cerca de la costa es donde menos tormentas debemos de tener. Yo le tengo el pronóstico preciso, el que diario hacemos para usted, y así le platico que estoy esperando para Tehuantepec 32 grados, Huatulco tendrá los 30. Mi previsión es que tendremos 33 como temperatura, la presencia de tormentas aisladas y que en los próximos días las máximas se van a quedar por los 29, mientras que las mínimas irán bajando gradualmente para que cerremos semana en los 20 centígrados. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Así como se lo vamos a dar a conocer, 6º derrame de hidrocarburo en La Ventosa, y bueno, pues las autoridades de verdad completamente indiferentes a estos accidentes ecológicos. Hola, soy Natalia Sicarú Torres González, representante legal del Grupo de Mujeres 8 de Marzo. Estoy aquí, mujer, por si sufres algún tipo de violencia, acude al Centro de Apoyo y Atención a la Mujer Ismeña CAMI, donde te vamos a brindar una atención integral de calidad y calidez totalmente gratuito. Doctora Gabriela Guzmán Cartas, especialista en ginecología y obstetricia, subespecialista en medicina materno-fetal, tiene para ti consulta ginecológica, control prenatal y estructural de la semana 11 y 13, paquete de partos y cesáreas. Los atienden en sus instalaciones Salina Cruz, Oaxaca. Este programa es presentado por la app de Mega Noticias. Descárgala ya. La importancia de retomar el rumbo de la política exterior, hablando desde el tema migratorio, es uno de los grandes retos que tiene la actual presidenta de México. México es de los países más atractivos para la inversión. México es la 12ª economía más grande del mundo, la 4ª en el continente americano y 2ª en Latinoamérica. Es también el 13º país exportador y el 9º importador a nivel mundial. Y para que haya crecimiento económico, en primerísimo lugar, tiene que haber inversión. La política exterior contribuye al desarrollo económico-social de México, promueve la estabilidad y cooperación internacional. También defiende los derechos humanos de los connacionales en el exterior. A pesar de los beneficios, nuestro país ha vivido periodos de crisis en sus relaciones internacionales.
país. El asalto violento a la embajada mexicana en Ecuador es un error garrafal del presidente Daniel Noboa por arrastrar a su país al desprestigio internacional. En 1930, el presidente Emilio Portes Gil terminó relaciones con la Unión Soviética por su propaganda comunista. Las relaciones se reanudaron en 1942. En 1939, Lázaro Cárdenas se negó a reconocer al gobierno franquista tras la guerra civil en España, pero fue durante el gobierno de Echeverría cuando México rompió relaciones diplomáticas hasta que se reanudaron en 1977. En 1974, Echeverría también rompió relaciones con el régimen militar de Chile, encabezado por el general Pinochet, tras el golpe de Estado y asesinato de Allende. Solo acribillándome a balazo podrán impedirme voluntad. En 1979, José López Portillo rompió relaciones diplomáticas con Nicaragua por el régimen dictatorial de Anastasio Somoza. Meses después retomaron relaciones. En 2024, López Obrador anunció el fin de las relaciones diplomáticas con Ecuador tras la irrupción de policías en la Embajada de México en Quito. El 27 de agosto, pausó las relaciones diplomáticas con las embajadas de Estados Unidos y Canadá tras críticas a la reforma judicial. La elección directa de jueces representa un riesgo para el funcionamiento de la democracia de México. Querido Ken, ¿de qué estás hablando? En Estados Unidos se eligen jueces en 42 estados de la Unión Americana. Algunos principios de la política exterior de México son autodeterminación de los pueblos, es decir, buscar beneficios para la población, no intervención, solución pacífica de controversias internacionales, rechazo a las amenazas e igualdad jurídica de los estados. Retomar el rumbo de la política exterior mexicana será uno de los principales retos de Claudia Sheinbaum. Leonardo Ferrera, Mega Noticias. Ligando la nota, bueno, a lo que podría suceder en el Istmo de Tehuantepec, está en puerta este corredor interoceánico que han dicho, bueno, cuando menos en 5 años podría estar listo. Entonces, uno de los grandes retos, la inversión para estados como Oaxaca desde el corredor interoceánico. Y nos vamos con la sección del día martes. Tu voz, tu denuncia. Padres de familia del Centro de Bachillerato Tecnológico protestaron con un bloqueo en la carretera federal 190. Remarcan la necesidad de atender el plantel, se han mantenido en abandono, aulas, laboratorios, talleres, fosas sépticas. Bueno, es un colapso total. La fosa séptica que colapsó, donde lamentablemente, aquí le vamos a dar a conocer a los medios de comunicación, donde lamentablemente un joven cayó de la fosa séptica. Afortunadamente no pasó a mayores, pero son asuntos que no debieron de haber ocurrido. Quieren demostrar el mantenimiento de esa fosa séptica, pero ya se demostró en un peritaje donde más de 15 años nunca se le dio ese mantenimiento. Durante la mañana del día de hoy, el Bloque Revolucionario de Alianzas y Comunidades anunció una nueva jornada de lucha a partir de mañana 20 de noviembre ante la falta de atención a las demandas de obras. En conferencia de prensa dijeron que bueno, pues el gobierno no ha podido con la violencia, con la impartición de justicia y menos con el desarrollo de comunidades. La constante violación a los derechos humanos se suma a la larga lista de lo que el gobierno de la primavera oaxaqueña ha dejado de hacer. Se comprometieron a transformar al estado de Oaxaca, pero han faltado a los principios rectores de tan anhelado cambio: no mentir, no robar y no traicionar. Bueno, la verdad es que después del segundo informe de gobierno que se hizo, por cierto, acá en el Istmo de Tehuantepec, las movilizaciones allá en la capital han estado a todo lo que da. Por ejemplo, bueno, pues la mamá de Sandra Domínguez lamentó que a 46 días de la desaparición de su hija todo sea una simulación. Ella, desde luego que no se quedará callada ante las injusticias, pero deja un profundo vacío en su corazón. Mi hija un tiempo estuvo allí acompañando a las personas que desaparecían sus hijas, pero desafortunadamente hoy me toca estar de ese lado donde las hijas desaparecen. La verdad, me siento mal de que no tenga yo respuesta del gobernador. Pensé que era más humano. Vámonos desde luego con otra información que es recurrente en el puerto de Salina Cruz. Si no son los accidentes al interior de la refinería Antonio Dovalí, Jaime,
son los derrames de diferentes tipos, pero vaya que Bahía La Ventosa, bueno, pues se ha convertido prácticamente en el tiradero de las fallas y de las omisiones de Petróleos Mexicanos en el puerto de Salina Cruz. Aquí el reporte. Una vez más se reporta un derrame de hidrocarburos en Bahía La Ventosa en Salina Cruz, Oaxaca, proveniente de la refinería Antonio Dovalí Jaime, la cual sigue afectando negocios, trabajadores y no solo eso, sino también la flora y la fauna. Pues desde el 12 de noviembre empezaron los bombeos de hidrocarburos, ¿sí? Empezaron a manchar nuestras playas. El día 16 de noviembre fue cuando nos percatamos que la contaminación fue más grande. Cabe recalcar que no es la primera vez que suceden estos accidentes. En el 2022 cerró con 10 en Oaxaca bajo responsabilidad de parte de Pemex, sumando 8 derrames de hidrocarburos y 2 fugas de sustancia de estos hechos. Mientras que en agosto de este 2024 se difundió la salida de hidrocarburos de la boya 3 de la terminal marítima de la empresa productiva en el puerto de Salina Cruz. En el video fue posible observar cómo se halla rota la línea de carga y salía una sustancia oscura por la manguera para desembocar en el mar. Por favor, que nos ayuden, que no seamos como antiguamente. Hay que rogarle a los funcionarios para que vean y vengan a ver que nos está llevando la chingada acá. Los habitantes comentan que llevan 7 días sin pescar ni poder trabajar en sus restaurantes y advierten protestas, pues en lo que va del año se lleva el registro de cuanto menos 6 daños a esta bahía, sin que Pemex o alguna otra dependencia responda por los daños. Está matando no solamente a los cangrejos, caracoles, toda la especie marina lo está acabando. Lo saben ellos y nos tratan como perros, tirándonos una pinche migaja, cuando no debe ser así. Informó para Mega Noticias, Limber Jair. Así las cosas, por supuesto que no hay información oficial, nos dimos a la tarea de buscar alguna versión que nunca vamos a encontrar. Aprovecho antes de despedirme un mensaje, Connie, buenas noches, un llamado a quien corresponda, urge que Pemex mande a limpiar un ducto justo en el callejón Juan Escutia. La verdad es que es mucha la inseguridad y el personal que le corresponde mantener estas áreas los tiene en total abandono. Es un servicio social, por favor dígalo, Connie, muchas gracias. Con esto nos despedimos. El día de mañana vamos a hablar de, bueno, pues las áreas naturales protegidas y cómo se convierten en santuarios de tortugas en Oaxaca. Paco Ramírez presenta un presupuesto realista, pero pausarán grandes obras. Quédese con él. Muy buenas noches. Mega Noticias Salina Cruz con Connie Baigorria.